decir simplemente gracias a la introducción porque, como le había dicho a Ricardo Trevisan en su momento, eh, a veces una introducción lo descoloca a uno y esta es una de ellas. Bueno, te agradezco. Es muy lindo, es realmente un halago decirlo de gente como vos. Y nada más que simplemente disfrutar, creo que el día a día de todo de las cosas que estamos haciendo. Les agradezco a Slaoti la oportunidad de compartir con ustedes la experiencia. Eh, y más que nada es compartir con ustedes, más allá de la experiencia, el placer de hacer la neuroortopedia siguiendo los pasos de aquellos que hemos hablado de mentores y de ejemplos. Cuando uno... bueno. Cuando uno entra en el mundo de la neuroortopedia, naturalmente hay una... En primer lugar, ¿se ve bien, Camilo? Sí, vemos bien. Bien. Cuando uno entra en la neuroortopedia, uno tiene que tener mucha realidad y objetividad. Porque sin duda que todos los que le hacemos esta especialidad sentimos una emoción que nos involucra. Pero como muchas veces repito, en la neuroortopedia no perdamos la objetividad profesional, ni tampoco nos convirtamos en indiferentes, porque el tren pasa y no vuelve a levantarnos otra vez. ¿Qué me llevó a mí como neuroortopedista, como ortopedista, a interesarme en este tema? Es que recibí justamente las lecciones que muchos de nosotros vivieron, de elongar quirúrgicamente las retracciones que eran puramente por hipertonía. Realidad técnica que hoy se sigue repitiendo y que es un error. Entonces, ¿cuál era el resultado? Como decía Mercerrain, los pacientes desarrollaban otras deformidades diferentes, sin mejoría funcional, pero muchas veces operado. De ahí el famoso tema del Happy Birthday Syndrome, de los chicos que pasaban eternidades institucionalizados. Cuando uno habla de alteración del tono, es muy complejo tomarlo con tanta ligereza. La hipertonía es una combinación de la alteración del sistema nervioso central, como vamos a ver por definición, pero donde se mezclan las distintas variedades que hacen a la disfunción del tono. Si la definición de parálisis cerebral, por todos conocida, es un grupo de alteraciones de desarrollo, movimiento y postura, guarden la palabra postura, que limitan la actividad motora y originados en una lesión no evolutiva, y acá viene lo interesante, yo no llamo parálisis cerebral, sino lesión cerebral, lesión crónica no evolutiva o encefalopatía crónica no evolutiva. La palabra para mí, parálisis cerebral, y de la gente con que he compartido este crecimiento, es anacrónica, hasta ofensiva a veces, y no representa la realidad. Volvamos a la definición. Hablábamos de función, del tono postural, del trastorno de la función motora y del movimiento. Esas son las 4 pilares que hacen a la ortopedia. Objetivo funcional, movimiento. No solamente Leonardo da Vinci lo refirió así, sino que justamente es la esencia del objetivo en la encefalopatía crónica. Bien, hablamos de alteración del tono, y que tendrá que ver en la historia clínica que hablemos de prematurez, porque de acuerdo a esa historia clínica, que no como traumatólogos, sino como médicos tenemos que tomar con mucho compromiso, vamos a ver que el antecedente de prematurez se vincula prevalentemente con la disparesia espástica. En cambio, aquel paciente que tiene un sufrimiento perinatal lo va a tener justamente con un condicionamiento más intrincado, más complejo, más global y muchas veces con otra alteración que no es la espasticidad puntualmente, sino que es la distonía. ¿Por qué es algo importante tener definido? Porque no se puede tratar de la misma forma, porque los compromisos son distintos, porque la evolución natural es distinta. Cuando uno piensa, recurre a los que saben y encuentra mentores que tuvimos en la residencia, mentores que tuvimos en la formación post-residencia, mentores como Freeman Miller y como sus discípulos que fueron compartiendo experiencias como Francesco Motta en Milán, pero especialmente mentores como Freeman Miller en la globalidad del abordaje
del paciente. Él no pensaba solamente en la deformidad espinal ni en la patología de la marcha. Pensaba el paciente en toda su necesidad a punto de partir de la alteración del tono. Yendo a eso, entonces, vemos 3 casos. Y los 3 son muy funcionales, son autovalentes. Yo les preguntaría a todos que somos hoy expertos, entre comillas, de las disfunciones de la marcha, ¿cómo los clasificamos topográficamente? ¿Cómo podemos considerar estos pacientes desde el punto de gross motor? ¿Reciben la misma oportunidad de tratamiento? ¿Reciben la misma o van a tener la misma evolución? ¿Tienen la misma alteración de tono? Ninguno de ellos. Y ese es el gran planteo que tenemos que aprender a distinguir entre un paciente y otro. Cuando hacemos la evaluación de global, uno tiene que aprender a reconocer que en el examen físico la espasticidad uno la siente en las maniobras del examen. En cambio, la distonía, que es intencionalidad dependiente, uno la ve. Y la ve en determinadas regiones del miembro, la ve desencadenándola por un mecanismo de estrés, la ve como fenómenos asociados a estímulos distales. Delfina es una paciente que yo tengo muy presente porque la he recorrido a lo largo del tiempo. Delfina es una chiquita con un sufrimiento perinatal importante. Fíjense la hipertonía disfuncional que tenía en un momento. Estos son videos familiares que permiten reflejar lo que esta familia vivía. Cuando tenía que estar entrando en el agua para un baño, veían que estaba prácticamente una hipertonía no controlable. Fíjense la expresión de la cara y guárdense esa imagen. ¿Qué es lo más difícil en la neuroortopedia? Trabajar en equipo. Si a veces humanamente tenemos alguna dificultad con nuestros partners, con nuestras parejas, en nuestro hogar, imagínense 2, 3, 5, 6 disciplinas distintas enfocando a un paciente. Creo que ese es el mayor desafío que tenemos en la neuroortopedia. Aprender a tener la humildad de los grandes que escuchan las otras perspectivas para ampliar el propio horizonte. Esto sale una definición. La neuroortopedia es inter, trans y multidisciplinaria. Lo importante es objetivos funcionales. Lo importante es la oportunidad del paciente. Pero ojo, tenemos que saber examinar a un paciente con todas las características que hacen al examen físico basado en una historia clínica perfectamente o plenamente ubicada en qué queremos ir a buscar. Nadie encuentra por azar y lo reconoce. Generalmente vamos a buscar lo que sabemos que está. Cuando hablamos de oportunidad dentro del abordaje global, es otro desafío, porque no todos los pacientes tienen la misma oportunidad, pero tenemos que reconocer cuál es la mejor oportunidad para ese paciente. No es para leerlo, pero todos estos referencias pueden ser hasta aforismos de la importancia de lo que es la palabra oportunidad. Es destacarlo. Tenemos los recursos, tiene el paciente el entorno adecuado, tenemos los medios, se va a poder complementar la oportunidad y dentro de la realidad de cada caso es nuestro deber como médicos, como personas comprometidas, dar a ese paciente la más grande y funcional oportunidad que haya. Entonces, vamos a hacer luego de esta introducción cómo abordamos el tema de la hipertonía disfuncional. Primero, medicación oral. Diazepam, baclofeno, tizanidina. Las conocemos, cada lugar debe tener su nombre, pero tenemos que aprender a usarlas. No es solamente llamen al neurólogo, llamen al pediatra. Nosotros que buscamos la funcionalidad de los pacientes, tenemos que saber resolverlo. Si al cabo de 4 o 6 semanas la respuesta al baclofeno en forma individual no es suficiente, se puede asociar con diazepam. Y ambos han demostrado tener un mismo efecto, incluso prolongado, y en forma individual y asociado. Si la distonía es la disfunción prevalente, tenemos que aprender esto muy bien contenidos, muy bien asesorados y guiados por la gente de neurología pediátrica,
en lo que es la medicación justamente antiparkinsoniana en la población infantil. ¿Por qué? Por los efectos colaterales. Y sobre todo porque ahí entra un tema clínico de asociación con otras medicaciones que hay que tener un trabajo muy interactuado para poder ser eficientes. Volvemos a lo que es oportunidad. Oportunidad es realismo. Oportunidad es la realidad del paciente y sobre ella tenemos que identificar todos los objetivos que podemos conseguir. De bloqueos periféricos no voy a hablar. Grande la toxina botulínica. Llevamos como 25 años trabajando con ella, pero ojo, ninguna aplicación de toxina es inocua. Dicho por los grandes próceres como Graham, Molenaars también, tantísimos otros que hoy día dicen ninguna es inocua. Es grande su beneficio, pero ninguna aplicación no ha dejado ningún tipo de fibra muscular sin agredir. Algo pasa. Entonces, ser muy prudentes en ese recurso. Ir a lo técnico, que es más, hay publicaciones de grandes autores donde recomiendan más la utilización de yesos de inhibitorios o de elongación progresiva, eventualmente complementado muy necesariamente por la toxina. De la risotomía no voy a hablar, tiene sus indicaciones. Sí vamos a hablar de la bomba y la interacción que tiene. Esto está muy alineado con el pensamiento de la gente del Gillette en St. Paul, donde está Novacek, el gran grupo creado por Jim Gage, otro mentor, otros mentores, como son ellos. Y fíjense que en el nivel 3, depende de cada caso, depende del realismo, depende de la puntualidad, cabe la posibilidad de una risotomía o bien del implante de bomba de baclofeno. En grupos 4 y 5, existiendo los medios y la oportunidad, es la recomendación. Agotada la instancia de medicación oral, recién ahí pensar tanto en el bloqueo periférico como puede ser con toxina botulínica, como en la oportunidad de una bomba intratecal de baclofeno. Esto es una imagen de promoción comercial. Fíjense, muy linda la bomba, muy lindo el colorido. Es un dispositivo, entra un catéter en el espacio L3, L4 y va hasta el nivel que uno elija. ¿Por qué? ¿Cuál es el gran beneficio? Es un control de la espasticidad generalizada y tiene un efecto sobre el componente distónico, disminuyendo la intensidad y la amplitud de los movimientos disquinéticos, llamémoslo así, por la asociación entre distonía y coreotetosis. El efecto es del lioresal, el mismo que se toma por vía oral, es un agonista del neurotransmisor gamma-aminobutírico, solamente que por vía oral la concentración es 50 a 70 veces mayor por vía oral porque no difunde fácilmente. Mi experiencia está dada en 59 casos, de los cuales 38 son pediátricos, el resto son adultos, desde el año 2003 que comencé con el primer paciente. Este es un caso, no sé si las imágenes lo cubren, pero este paciente es un paciente que llevaba 36 horas de implantado, muy distónico prevalentemente, y entonces, no sé si lo cubren las imágenes, no sé si se pueden liberar. Fíjense que en los distónicos hay que tener, cuando es prevalente, hay que empezar con dosis muy bajas, porque el cambio, la transición clínica, generalmente es muy rápida. Entonces hay que ser muy prudentes en la optimización de la dosis. La técnica quirúrgica es reglada, es entrar en el tercer espacio, pues debajo del cono, L3, L4, L2, L3, L4, L5. El nivel superior de acuerdo al nivel funcional. En deambuladores puede terminar en la punta del catéter en T7, T8, en cuadriparéticos mixtos, C7, en distónicos extremos están algunos autores que lo refieren terminar en C1, C2, como también ha habido algunas complicaciones. Freeman Miller, como digo, un mentor sobre todo en la honestidad científica, ha tenido un par de casos de presión respiratoria, por lo cual tuvo que descender el catéter para poder sacar al paciente de esa depresión. En pacientes magros es un tema
porque al no tener grasita hay que ir a buscar músculo y un lugar donde ponerlo. Beatriz Mantese, una neurocirujana que es del equipo brillante, es la jefa de neurocirugía del Hospital Nacional, está haciendo justamente la experiencia. Esta es una publicación alemana, es interesante. Fíjese hasta dónde llega el catéter, que estaba delante de tronco. Es simplemente, en vez de llegar a C7, C6, donde llegamos habitualmente, llegar a tronco. Bien, ahí empieza el tema. ¿Es de los neurocirujanos o es nuestro? El neurocirujano lo coloca y se desentiende. Pero nosotros tenemos que ver cómo funciona. Y esa es una responsabilidad de uno. La técnica es en decúbito lateral, dejando el hipocondrio generalmente, si no tiene gastrostomía, tratamos de ponerlo en el hipocondrio del lado izquierdo, hacemos un abordaje y lo seguimos en forma radioscópica, la colocación del catéter. Punción lumbar, abordaje, colocación del catéter, seguimiento por telemetría, perdón, por radioscopía dinámica y vamos viendo el catéter por dentro del canal. Este es el primer paciente operado, no sé si en el cual, Diego, fue un desafío la decisión y el seguimiento. Fíjense el catéter como va por dentro del canal y uno lo va siguiendo hasta la punta del mismo. La disección a nivel abdominal en el hipocondrio, refregando el oblicuo externo, el oblicuo interno por debajo, creando un bolsillo y una gran cobertura. Este es un paciente que después luego lo vamos a ver, es muy flaquito, 17 kilos de peso, y fíjense la cobertura amplia que da el oblicuo externo, y fíjense lo poco de tejido celular subcutáneo. ¿Genera un relieve? Sí, lo genera, pero es tolerable, es un paciente de 38 kilos. Este pesa 18, ya que les decía 17,800. Rocío, bien, nada, simplemente es un abordaje amplio. Fíjense que en este caso relega a un costado, prácticamente corre el ombligo. Ella, Rocío, lo que decíamos 18 kilos, 36 horas después. Si hay una cosa que esta paciente me impresiona, es el comentario de la madre, que siempre hace, que a partir del momento de la colocación de la bomba, toda la familia durmió, porque la chica empezó a descansar. Al descansar ganó peso, y ahora le sobra grasita y cuesta encontrar la bomba. Diego fue el primer paciente de hace muchos años con una patología de cuadro no determinado. Esto es en el clonus. Fíjese la respuesta exagerada en el preoperatorio. Al día siguiente en el control clínico. Y este fue el principal estímulo como para seguir adelante en ver el antes y el después de este paciente. Kevin, muy querible, paciente que tuvo un accidente de tránsito, usando una calle en vacaciones de verano, prácticamente con una rigidez de corticación, todo el cóctel de medicación, 5 meses post-accidente. Pasan los tiempos y uno encuentra que 5 meses de post-implante podía tener control selectivo y podía expresar y responder con la mirada y con determinados gestos la interpretación de todo lo que se comunicaba. Hoy utiliza como medio alternativo una computadora, pinta y expresa todo lo que quiere decir por los métodos alternativos de comunicación. En algún momento le comenté que él estaba filmado y me dice, bueno, en algún momento quiero decirle yo algo. Lo escribe y lo transmite. Volvemos a Delfina. Recuerdan cómo veíamos esta imagen antes, que es una carita que cuesta mucho dejarla pasar cuando uno ve el cambio. Y esto fue a las 48 horas post-implante. La relajación de la chica y la relajación de la familia. Entonces yo como ortopedista, que me apasiona todo lo que ya sabemos y que hacemos todos, difícilmente puedo seguir de largo y no tener justamente esta emoción de decir, me interesa ver hasta dónde puedo llegar.
Bueno, este es un personaje. Este es un personaje adorable, Julián, en el cual diferimos políticamente mucho, pero cada vez que nos enojábamos, él saltaba de la silla, nos enojábamos jugando, saltaba de la silla y era por ello que no podía controlar su hipertonía. Al día siguiente de operado, fíjense, o 2 días, fíjense la relajación que él tenía y la coordinación en sus manos y en su expresión oral. Hasta la voz había cambiado. Beneficios, todos los que están escritos, todo muy bien. Los distónicos, lo que mencionamos antes, disminución de la amplitud y la intensidad, la facilitación de la expresión orofacial, pero no cambiaban de gross motor como algunos referían. Yo no encontré ningún cambio. Pero sobre todo, esto es una imagen que me acompaña desde, creo, hace 40 años, las complicaciones existen y uno no lo puede dejar de lado. Según los autores son distintas complicaciones. Yo he visto que algunas decían 16% de complicaciones desde un principio. Yo he encontrado el 41%, es decir, 1 de cada 2, alguna complicación voy a tener. ¿Será mi curva de aprendizaje o será mi dispraxia? No lo sé. Pero las complicaciones están desde el catéter, la bomba o el primer paciente. El primer paciente operado en verano, Tegaderm, transpiró y el primer control fue con la herida macerada prácticamente dehiscente. Claro, el primer paciente se me vino el mundo abajo. ¿Vieron ese chico del Clonus tan reactivo que a las 48 horas estaba tan relajado? Bien, esto fue a los 10 días. Simplemente recomendé secador de pelo, azúcar y anduvo. Su cuadro evolucionó. Estos derrames dentro de la bolsa donde está la bomba tienen un origen y evidentemente hay que estudiarlo, pero son cosas que suceden. Fíjense esta fecha, 17 de junio del 2013, en el Institutorio Vittorio Busi en Milán, con Francesco Motta, y fíjense el catéter, le hizo un loop y no podía pasar, y se enroscó y se enroscó y se enroscó, y no pudo avanzar. Fíjense esto mismo, y fíjense que la fecha son 3 años después, pero me pasaba a mí. Las complicaciones existen y cuando uno hace las empieza a tener. Volvemos al tema del seroma, ese derrame abultado. Y yo mira esto y digo, sí, tiene un poquito de escoliosis, pero me parece que está todo en su lugar. Y uno empieza a afinar la vista y empieza a buscar y empieza a buscar. Y dije, acá hay algo que no cierra. Pero como por momentos estaba bien y después no. Vaciado la bolsa de 100 centímetros de líquido citrino, que era el exudado que tenía el seroma, encontrábamos que había un error en el catéter de conexión. ¿Fue un error técnico o un error de fabricación? No lo sé. Lo más probable haya sido técnico. Pero esa pérdida hacía que permanentemente se concentrara líquido por irritación. Se cambió el catéter y se resolvió. Síndrome de abstinencia. La tríada itchy, picazón, twitchy, torsiones, movimientos, y bitchy, porque puede tener alucinaciones y comportamiento realmente anómalo. Dicho por Miller en un curso de justamente de hipertona en el 2014. Volvemos a Delfina. Linda cara, relajada, pero de pronto te llaman y dicen, mira cómo está. No sabemos qué pasa. Y en la neuropediatría, un capítulo muy complejo es la tormenta distónica. La tormenta distónica tiene un consumo calórico que prácticamente se convierte en una urgencia de internación, incluso con sedación, con intubación y con asistencia respiratoria mecánica, por la imposibilidad de poder relajar al paciente. La otra, ¿qué la desencadena? Lo que veíamos mucho en la época del mielo, en pacientes que no pueden tener la capacidad de expresarse, especialmente los distónicos. No descarten esto, y fíjense en la asociación, lo que no se veía, había una causa-relación directa. La famosa pseudoartritis de rodilla. Una fractura encajada en un paciente y decían, es el tono, hasta que alguien le mira las rodillas. Deformidades espinales. Sí, Delfina también. ¿Y qué hacer en una paciente que tiene 8 años
con una deformidad espinal y una bomba colocada. Un sistema de distracción, lo que hacemos habitualmente en las escoliosis de comienzo temprano, el famoso capítulo del Early Onset Scoliosis. Buscar lo mismo, ser muy respetuosos del lugar donde entra el catéter y buscar la distracción. No fue el único. Kevin, secuela del accidente de tránsito, lo mismo. ¿Qué fue? ¿El catéter, el implante o la patología de base? Hay un montón de bibliografía relacionada y sin embargo sigue siendo controversial. Pero cuando la escoliosis se da, evoluciona más rápido. Fíjense la evolución de Kevin, desde los años, 11 años y 3 meses a 3 años y medio post-implante. Él ya tenía su deformidad espinal y se acentuó con el catéter. La instrumentación final es la de rigor por el cuadro, T3, T4, ilíaco. Y sin embargo, con todo ese gran compromiso generalizado del tono, deambula, si bien asistido, deambula por su propio medio. Antes hablé de lo que me llamó la reflexión y que me convenció, es el comentario ahora como ortopedista, que la hipertonía disfuncional es la génesis de las deformidades osteoarticulomusculares. Entonces, no hagamos, como dice el aforismo muy divertido, que lo comenta un compañero de equipo, el doctor Daniel Yeller, por tener un martillo en la mano no creamos que todo es un clavo para pegarle. Por tener una retracción, no creamos que solamente se le honga quirúrgicamente. Agostemos la instancia de la medicación oral, luego veamos lo periférico, si es por recurso mecánico como yesos de elongación o complementado con toxina botulínica, si es una retracción estructurada, disfuncional, a una edad apropiada podemos corregirla quirúrgicamente. La alteración del tono es la principal causa de discapacidad, porque creo que con la curva de aprendizaje que uno hoy recibe en la ortopedia, uno puede resolver muchas cosas. Y las principales recidivas están dadas puntualmente por la alteración del tono, por el no reconocer oportunamente la distonía, por no reconocer el efecto de la hipertonía disfuncional sobre determinadas regiones. ¿Por qué no recomendamos la cirugía ortopédica en la distonía? Porque justamente puede ser migratoria e incluso puede desencadenar fenómenos a distancia. De las deformidades grandes en plano valgo, como hemos visto, ha pasado a ser de un equino inverso profundo por haber elongado muy prudentemente un peroneo. Tenemos que ser muy prudentes, los que amamos la neuroortopedia, en saber reconocer la disfunción de origen, ver la historia natural, saber reconocer y saber buscar los objetivos, es decir, cuál es la alteración del tono que me llevó a esta deformidad. Y luego, además de corregir la forma, tratar de neutralizar por los recursos que hoy tengamos la oportunidad de alteración del tono. Yo creo que el objetivo de esta presentación es esto. La principal causa de la discapacidad en la encefalopatía crónica es la alteración del tono, es la hipertonía disfuncional. Neutralizada en la forma, con los medios que podamos dentro de la realidad y la complejidad del paciente, todo lo demás lo podemos lograr. Agradezco muchísimo, bueno, a ustedes la oportunidad de compartir esto que me apasiona y así como agradezco todo el equipo, entre los que están ortopedistas, pediatras, los anestesistas, los rehabilitadores, los kinesiólogos, los bioingenieros, a todos ellos muchas gracias. Juan Carlos, muchas gracias por tu muy clara